Muy buenos días, muchísimas gracias por el convite. Fundamentalmente queremos llamar la atención más que a las preguntas del cuestionario, a una premisa amerindia que creemos que es fundamental rescatar y que es la oportunidad histórica para rescatar en este nuevo gobierno, la cual reza que antes de ordenar el territorio, debemos de reordenar el pensamiento. Es decir, las premisas que Orlando Falsborda rayó en su casillado, en su artículo La superación del eurocentrismo, el casillado como el despertar de un nuevo amanecer del ordenamiento territorial, la superación del eurocentrismo como aprender a reconocer las buenas noticias sobre nosotros mismos. Creemos que están vigentes todos estos reclamos y que hay una deuda histórica del ordenamiento territorial con el pensamiento de Orlando Falsborda y de tantos otros que estuvieron y están alrededor de esto, ¿no? Y esto consideramos no es una cuestión romántica, sino que es una cuestión esencial, en el sentido también, como dijo alguien antes y como decía Machado, ¿no? Mentimos más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Y en ese sentido proponemos que en el ordenamiento territorial es urgente, como lo dijo hace mucho tiempo el indígena Juan Chile, y nos lo contó el profe Álvaro Velasco, es urgente desatar el quechua. Y desatar el quechua no se refiere a una cuestión idiomática de una u otra lengua de las comunidades indígenas, también a eso, pero se refiere fundamentalmente a una cuestión metafórica que es un poco de desatar el indio, de desatar el campesino, de desatar el negro, de desatar el montañero, de desatar el habitante ancestral en el aquí y en el ahora. Desatarlo como una expresión de los saberes locales para el ordenamiento territorial, y no unos saberes locales solamente que se refieren al uso de plantas o de medicinas naturales o de preparación de alimentos, sino unos saberes locales que se refieren al conocimiento del lugar, a un saber local territorial, a un saber local territorializado, un saber local relocalizado, que se refiere tanto a las maravillas como a las potencialidades del lugar de una manera más precisa, para que en lo que vamos a invertir tengamos la mínima certeza de que eso se cumpla, ¿no? Y ese saber local está en las comunidades, fundamentalmente en las comunidades rurales de Colombia. Nosotros hablamos acá de la manera cultural de los farallones de Cali y el río Cauca, donde las personas se han hecho geografía del lugar. Y donde encontramos, por el contrario, que los proyectos institucionales, cuando envían funcionarios y contratistas, imaginen la locura, el PONCA en nuestra cuenca, Lili Meléndez Cañabralejo lo hizo una entidad de Bogotá, y en general, cuando lo hacen incluso entidades de aquí de Cali, los distintos planes, programas, proyectos, obras y actividades, uno de los aspectos críticos es que los funcionarios y los contratistas no conocen los territorios rurales. El segundo aspecto crítico es que los funcionarios y los contratistas utilizan métodos que no están adaptados a las maneras culturales de las comunidades rurales. Inclusive han llegado a prostituir la cartografía social y decir que están haciendo cartografía social cuando están haciendo unos ejercicios absolutamente instrumentales, tecnocráticos y asépticos. Y el otro elemento fundamental que hemos recogido en estas experiencias es que los tiempos institucionales pues nunca coinciden con los tiempos comunitarios, entonces siempre hay una cuestión asincrónica y de acciones, y realmente nunca se aterrizan los proyectos a la realidad, que es lo que vive la gente y las comunidades y los árboles y los ríos y los animales y la fauna y las nubes y las rocas y los espíritus del bosque, del matorral, del potrero y de los lugares rurales. En ese sentido, creemos que una mínima propuesta es que estos ejercicios tan tecnocráticos e instrumentales del ordenamiento territorial deben incluirse allí ejercicios etnográficos, el ejercicio de investigación etnográfica
etnoecológica, donde nunca se separe más lo ecológico de los procesos bioculturales, de los procesos de territorialización, de los procesos de construcción del territorio, de las territorialidades y de las identidades ecológicas microlocales que emergen en cada uno de los territorios. No podemos tener social del territorio tan costosos en que la gente se ha hecho geografía y ha aprendido a amar el lugar y ha aprendido a cuidar el bosque, a cuidar el río en la medida de los años, como ha sucedido aquí en los Farallones. Es urgente rescatar el pensamiento de las comunidades rurales, es urgente rescatar el pensamiento de las comunidades campesinas, de los montañeros, de los indígenas, de los afro, de las comunidades populares que habitan las periferias, donde creemos que están las soluciones reales a la crisis ambiental y a la crisis civilizatoria. Realmente donde suceden las cosas realmente es en los procesos microlocales. Los planes nacionales generalmente son vacíos de interior. En cambio, los procesos microlocales pues son los que tienen ese contenido. Y no podemos seguir permitiendo que el ordenamiento territorial sea un castigo. Tenemos que tratar de que el ordenamiento territorial sea un remedio. No podemos seguir permitiendo que el ordenamiento territorial sea una forma de homogenizar y de monopolizar las acciones y los recursos y la vida y la cultura. Tenemos que tratar de que el ordenamiento territorial sea una apología, un camino, un canal energético para la biodiversidad, para la diversidad biocultural, para el reconocimiento de lo heterogéneo de nuestros ecosistemas y de los múltiples potencialidades diferenciales en estos territorios tropicales que son mucho más complejos y que cambian mucho, no tanto con el tiempo y con las estaciones como los procesos en ecosistemas templados, sino que cambian mucho con el espacio, es decir, cada territorio es muy distinto, por eso los planes nacionales son vacíos de interior y son los planes microlocales los que nos permitirán realmente construir, armar ese rompecabezas de lo que sería un plan regional o plan nacional, si no siempre van a estar vacíos de interior. En ese sentido, creemos que el ordenamiento territorial debe encontrar una nueva dirección y un nuevo sentido que va de lo pequeño a lo grande y no al revés, o no olvidar los procesos microlocales. ¿Por qué? Porque también necesitamos en esta nueva etapa de Colombia que el ordenamiento territorial tenga un sentido pedagógico. Por eso hablábamos de la comparación entre el remedio y el castigo. Por eso podemos hablar de que tendríamos que trascender en el reordenamiento del territorio al reordenamiento del pensamiento y quizás dejar de hablar de usos del suelo, que es un término mercantilista. Necesitamos hablar de la vocación del suelo. No es la disciplina del uso del suelo, sino la voluntad de la vocación del suelo, es decir, permitir que los territorios hablen. Y los territorios hablan a través de las comunidades que habitan en ellos. Y el mejor ejemplo de esto son rescatar y sacar de ese mundo aséptico instrumental donde se ha metido la cartografía social. La cartografía social no puede seguir siendo un instrumento para llenar planillas y poner a la gente allí que ponga algunas figuritas en un mapa y ya, y con eso validar los procesos, ¿no? La cartografía social nació como una alternativa para rescatar esa sospecha de una espiritualidad perdida, para rescatar esa realmente conexión no solamente ecológica, sino mágica y espiritual que las personas tienen con su territorio, para revivir esos recuerdos espirituales que todos tenemos, porque cuando niños todos hablamos con los ríos, todos hablamos con el bosque, todos hablamos con las arañas, todos hablamos con los cangrejos, todos hablamos con el manantial, todos hablamos con el venado, con la hierba, todos hablamos con el viento, pero no son recuerdos que pertenecen al plano de la mente, son recuerdos espirituales que rescatamos a través de ejercicios puntuales, mágicos, cotidianos, amables, no tecnocráticos, no instrumentales, ejercicios de carácter etnográfico, de parcharse en el lugar, de tener amor por el lugar, de pasar el suficiente tiempo en el lugar para poder hacer el ejercicio de la cartografía social.
Por eso cerramos haciendo un llamado de atención urgente a que ya no es quizás necesario o no es quizás la prioridad pensar globalmente para actuar localmente, sino que creemos que ya es hora de pensar localmente para actuar globalmente. Es como en Cali hemos encontrado indicadores ecológicos y espirituales de la restauración de los socioecosistemas, de cómo los bosques han crecido junto con el regreso de la fauna silvestre y han crecido junto con los procesos de construcción social del territorio, donde se han consolidado identidades ecológicas microterritoriales que hay que proteger y que el proceso de distritalización de Cali y otros procesos de ordenamiento territorial, las políticas públicas, otros planes, programas y proyectos instrumentalizados, institucionalizados, si no incluyen el saber local, si no incluyen el saber campesino, si no incluyen las reclamaciones históricas de los campesinos en Colombia, pero también las reclamaciones históricas de los campesinos y los montañeros puntuales en los farallones de Cali, puntuales en las orillas del río Cauca, por hablar de un proceso relocalizado en Cali, pues esos procesos no van a servir para nada, o básicamente nos van a llevar a una mayor crisis ambiental, a una mayor crisis civilizatoria, porque es en las comunidades rurales y en estos procesos donde se ha despertado el amor por el territorio, que es el fin último de todos esos procesos de ordenamiento territorial, cuidar la casa, porque, y cierro con esto, tenemos que recordar que la casa del pájaro es el nido, pero la casa del nido es el árbol, y la casa del árbol es el bosque, y la casa del bosque es la cuenca, y la casa de la cuenca es el territorio. Por eso hacemos un llamado urgente a que todos los planes, programas y proyectos como la distritalización de Cali sean vigilados también desde el gobierno nacional, bueno, vigilados, no sé, sean de alguna manera se haga un seguimiento, se haga un abrazo, haya un acompañamiento, y no nos dejen solos hasta las comunidades rurales ante esos procesos tecnocráticos, mercantilistas, de unas nuevas geografías económicas que no tienen en cuenta el sujeto histórico, que no tienen en cuenta la historia ambiental y no tienen en cuenta los procesos de construcción social del territorio que son tan costosos para los socioecosistemas y que finalmente son el fin último de la ecología y del ordenamiento territorial. Bueno, habrían otra cantidad de cosas por decir, pero con la esperanza de que del ordenamiento territorial se recobren unas señales de cambio en la percepción social que superen los indicadores instrumentales, tecnocráticos, que pocos entienden en los procesos reales, en los procesos de base, en los procesos comunitarios. Exigimos entonces respeto por los procesos microlocales y por el saber local en el ordenamiento territorial.